vamos a hablar de algunos temas que tal vez ya hemos escuchado un poquito, pero que ahorita que expliquemos un poquito más nos vamos a dar cuenta de todos los efectos que tienen en la salud, en nuestra salud y también en la de de nuestros hijos, el consumo de estas sustancias que a veces parecieran muy inofensivas, pero pues en realidad sí tienen un efecto negativo en nuestra salud. Entonces, bueno, esto está basado en un programa o más bien una estrategia en la que se pretende que todos los alumnos del nivel básico y medio superior puedan conocer toda esta información, pues para tener el conocimiento y tomar decisiones, pues no con la ignorancia, ¿no? Sino tener este conocimiento. Y pues también es importante que tanto los docentes como los papás pues podamos conocer esta información. Entonces, bueno, vamos a iniciar. No, para pasar. No, para pasarle a la siguiente. ¿Me ayudarías con la siguiente? Es que no se pasa. Por favor. Ok. Esa no. Bueno, en México se ha visto que la edad promedio en la que los adolescentes comienzan el consumo de sustancias tanto legales como ilegales es alrededor de los 13 años. Y bueno, pues esto afecta directamente, primero pues en su salud, pero también pues en las relaciones que tienen con su familia, con otras personas, y también está muy asociado al abandono escolar, a un bajo rendimiento escolar. Entonces, por eso es que se ha tomado como esta medida o esta estrategia, ya que, bueno, como ahorita les voy a explicar, cuando alguien empieza a consumir drogas a una edad muy joven, bueno, se ha demostrado que todas esas personas muy probablemente no terminen la escuela o empiecen a desviarse o pues sí empiecen a tomar decisiones que pues al final interrumpen o no permiten que logren pues sus metas que tenían a largo plazo. Entonces, bueno, la siguiente, ¿verdad? Vamos a empezar viendo qué son las drogas. Y bueno, ¿alguno de aquí alguna vez se ha drogado? Ok, muy bien, gracias por su honestidad. Ok, ¿alguien alguna vez se ha enfermado y ha tomado algún medicamento para bajar la fiebre o para el dolor de cabeza? ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Bueno, pues entonces déjenme decirles que entonces todos nos hemos drogado. ¿Ok? Y vamos a ver por qué les digo esto. Y esto es porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una droga es cualquier sustancia, sea de origen natural, sintético o semisintético, que produzca una o más alteraciones o que modifiquen nuestras funciones del organismo, sea cual sea la vía de administración. Entonces, pues todos si hemos tomado una pastilla, de alguna manera, pues una pastilla también entra dentro de una droga. Sin embargo, pues esta tiene efectos benéficos, ¿no? Porque si se nos sube demasiado la fiebre y no la bajamos o no la controlamos, pues podemos llegar a convulsionar y tener daños a nivel cerebral, ¿no? Pero esto pues es benéfico para nuestro cuerpo o para ayudarnos a sentir mejor. Sin embargo, vamos a ver que también hay algunas drogas que, bueno, se utilizan para tener sensaciones, pues sí, en un momento, pero en realidad pues tienen un efecto después del consumo. Entonces, ya que vimos que es una droga, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Ok, vamos a ver que las drogas se clasifican y de acuerdo, bueno, esta clasificación que les voy a presentar es de acuerdo a los efectos que tienen sobre nuestro cuerpo. Y se alcanza a ver por allá, para que me ayuden por favor a leer, el de depresores. Bueno, SNC es Sistema Nervioso Central, solo que lo abreviamos. Pero, ok, entonces las drogas que son depresoras, estas deprimen nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Pues disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la tensión arterial, hay dificultad para articular algunas palabras. Entonces,
Algunas drogas que tienen este efecto supresor o depresor son, por ejemplo, la marihuana o el cannabis, que vamos a hablar de ella, el alcohol, algunas drogas, bueno, tienen este efecto. Y luego tenemos otras que son estimulantes, y estas estimulantes van a hacer todo lo contrario a las depresoras. Estas van a aumentar la frecuencia cardíaca, la temperatura, la tensión arterial, y bueno, entre estas tenemos, por ejemplo, a la cocaína, a la heroína, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Y luego tenemos a otras que son alucinógenos. Y bueno, aquí, ¿sí alcanzan a leer ese? ¿Alguien que me ayude con el de alucinógenos? Inducen alteraciones de la percepción y del pensamiento, alteraciones breves en la memoria y la orientación. Muchas gracias. Entonces, entre estos ejemplos de que alteran la percepción o el pensamiento, tenemos al peyote, a la mescalina, entonces por eso ahí aparecen como unos honguitos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de estas drogas. Y bueno, tenemos por último, ¿me ayuda alguien a leer las de uso médico, por favor? De uso médico, afectan directamente al sistema nervioso central, ansiolíticos sedantes, antidepresivos, antipsicóticos. Okay, muchas gracias. Entonces, estos de uso médico son fármacos, como habíamos visto al principio, pero estos fármacos fueron creados para tratar algunos trastornos mentales. Entonces, este tipo de drogas pues son de uso médico, pero pues tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos, no sé, ¿alguien ha escuchado el clonazepam o el diazepam o algunos antidepresivos? Ok, entonces estas drogas entran dentro de las de uso médico y vamos a ver que pues tienen un efecto o que fueron creados con el fin de ayudar en trastornos mentales, ¿no? De repente depresión, ansiedad o ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, pero que también su uso ya se ha desviado del uso médico y entonces mucha gente las consigue sin una receta médica, sin tener como la vigilancia médica y pues tiene efectos negativos en su salud. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que vimos que es una droga, cómo se clasifica, ¿cómo podemos decir que alguien es adicto? ¿Cómo sabemos cuando alguien es adicto? Y bueno, una adicción es cuando alguien ya tiene un consumo habitual, prolongado y ya compulsivo de drogas. Entonces, cuando alguien ya necesita consumir estas sustancias de manera repetitiva y ya no tiene el control, o sea, lo deja de consumir, pero siente que ya su cuerpo se lo pide, entonces estamos hablando ya de una adicción. Se caracteriza primero pues por esa dependencia física y psicológica. Después, algo que se llama tolerancia y abstinencia. La tolerancia es cuando alguien no sé, empieza a tomar una sustancia chiquita de cierta droga y tiene efectos, pues los efectos que desea tener, ¿no? Pero conforme pasa el consumo y empieza a consumir más, en ocasiones ya esa dosis que empezaba a tomar ya no es suficiente para tener esos efectos. Entonces necesita tomar más, una dosis más grande para poder tener los efectos que tenía desde un principio. Entonces, cuando a una persona le pasa así, que ya tiene que consumir más, estamos hablando de que ya tiene una adicción, porque ya está generando tanto dependencia y la abstinencia son como todos los síntomas que surgen cuando uno deja de tomar esa sustancia. Entonces, cuando uno ya la deja, el cuerpo lo pide y entonces es cuando empieza a tener efectos no deseados, ¿no? Ya necesita conseguir la droga a toda costa. Y pues esto repercute en problemas familiares, bueno, personales, sociales, ¿no? Porque como quieren conseguir demasiado esa droga, pues ya de repente, pues no sé, ya le roban a su mamá o a su papá o bueno, ¿no? Buscan la forma de poder conseguir esta droga. Entonces, cuando ya hablamos de este consumo habitual, prolongado y descontrolado de drogas, ya estamos hablando de una adicción. La que sigue, por favor. Ok, entonces vamos a iniciar con la primera droga, que es el fentanilo, y seguramente ustedes ya han escuchado un poco de eso, pero le voy a dar tiempo a la doctora Dulce para que nos hable. Bueno, pues muy buenos días. El siguiente tema que vamos a abordar, que es la primera droga de la que vamos a hablar, es sobre el fentanilo, y vamos a ver por qué aquí nos dice que a la primera te mata.
Bueno, primero, ¿qué es el fentanilo? Esta es una droga analgésica que se usa para disminuir el dolor. Se considera el fentanilo en dos clasificaciones, uno que es el de uso médico, que es el que utilizan normalmente pues, los médicos para tratamientos de dolores crónicos, como lo es para pacientes con cáncer terminal o pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de proceso quirúrgico. Ese es el fentanilo de uso médico y digamos que es el que es legal. Y el fentanilo ilícito, que esta sustancia es la que se produce en laboratorios clandestinos, en laboratorios ilícitos. Y esta producción de esta droga también afecta no nada más a las personas que la producen, sino también a los alrededores, a las poblaciones que están alrededor de donde están estos laboratorios clandestinos, porque sus residuos son tóxicos para todas estas personas que se encuentran alrededor, para esta población. Normalmente el consumo del fentanilo es por vía oral, aunque también puede ser fumado o inyectado. La distribución del mismo se ha observado que puede ser en polvo, en goteros para ojos, en gotas que se vierten en papeles secantes, en pastillas, en dulces. Se ha observado que hay pastillas que hasta tienen esta característica, que es una M y un número 30, que ese tipo de pastillas son las que contienen fentanilo. Hablando un poco del uso del fentanilo en México, se ha observado que en el 2020 hubo 744 muertes por sobredosis de fentanilo. De estas muertes, de muertes generales, que fueron de 855, el 87% fueron a causa del fentanilo, y como lo podemos observar, también hay algún otro tipo de drogas, como es la cocaína, el alcohol, las metanfetaminas, que también más adelante vamos a hablar sobre ellas. En el caso del fentanilo se ha observado que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Actualmente es una de las drogas más potentes en el mercado ilícito. También se ha observado que el fentanilo puede mezclarse con algún otro tipo de drogas. ¿Y esto para qué es? Para que aumente su efecto sedante, y obviamente esto disminuye el costo en la producción, el estarlo mezclando con otro tipo de drogas. ¿Qué es lo que va a pasarle a nuestro cuerpo durante el consumo del fentanilo? Como les había comentado, tiene una situación terapéutica para el tratamiento del dolor. Entonces, de manera terapéutica, utilizada bajo prescripción médica, pues vamos a tener una disminución del dolor. Pero ya utilizándolo de una manera más constante, que no tenemos vigilancia médica, que ya para nosotros es como una necesidad el estar tomando esta sustancia, pues vamos a tener una sensación de relajación o de sedación. ¿Y qué nos va a producir? ¿Qué va a producir hacia nuestro cuerpo? Pues va a reducir las funciones vitales, como es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ya con un consumo más habitual vamos a empezar a observar aislamiento social. En esta situación la persona empieza a tener pérdida de interés en actividades que anteriormente le gustaba, empieza a tener pérdidas en intereses académicos, culturales, deportivos, e empieza a aislarse socialmente de las demás personas. Y pues por último, pues podemos llegar a esta situación por un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué efectos vamos a observar después del consumo? Normalmente después del consumo el efecto que tenemos del fentanilo puede ser de 3 a máximo 5 horas. Posteriormente, si no se vuelve a consumir esta sustancia, entramos en una situación que es un estado de abstinencia. Este estado de abstinencia empieza la persona a tener dificultad para dormir, irritabilidad, ansiedad. Algunos otros síntomas físicos son como escalofríos, náuseas, diarrea, vómitos, dolores musculares, calambres, sudoración excesiva, malestares estomacales, debilidad y fatiga. Estos efectos son consecuencia del síndrome de abstinencia o estado de abstinencia, que es cuando se deja de consumir la sustancia.
¿qué daños vamos a tener hacia nuestra salud con el uso prolongado del fentanilo? Pues vamos a empezar a observar descoordinación de las extremidades del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor quieres realizar algún tipo de actividad con algún brazo o caminar, pues vas a tener descoordinación de tus extremidades. Va a haber alteraciones musculares como contracciones involuntarias, desequilibrio y disminución de la fuerza. Hay ocasiones que ya los pacientes no pueden ni siquiera mantenerse en pie porque la fuerza en la musculatura de las piernas disminuye. También se puede observar problemas para la pronunciación o articulación de palabras, alteraciones del sueño, pérdida de la memoria y del apetito, así como otros trastornos de la salud mental como es ansiedad y depresión, y de igual manera pues vamos a tener problemas cardíacos. Ahora, aquí vamos a tener unas oraciones. Les voy a pedir por favor si alguien levanta la mano y quiere participar leyendo la primera. ¿Creen que con una vez que lo prueben se pueden morir? Levante la mano quien diga que sí. ¿Sí? ¿Por qué creen que con una vez que lo prueben se pueden morir? Ok, pues sí, en efecto, esta oración es verdadero, ya que con una sola vez que lo prueben, así sea una dosis muy pequeña, no sabemos, cada cuerpo es diferente y a lo mejor alguien puede decir, pues yo soy muy tolerante a muchas cosas y yo tolero, no sé, ingerir muchas cosas y no me pasa nada, y hay algunas otras personas que con decir, pues como que creo que sí me interesa o me llama la atención, yo creo que con una vez que lo pruebe no me va a pasar nada, pero pues sí es un grave error que muchas personas pueden cometer. ¿Alguien más que me ayude con el segundo, por favor? El fentanilo no es tan potente como se dice. ¿Creen que esto es verdadero o falso? Exactamente, pues es falso, dado que pues como lo que ya les había comentado anteriormente, pues sí, desde muchas ocasiones, desde una primera vez que se consume, pues puede generar la muerte. ¿Alguien más con el tercer inciso, por favor? Con la primera vez que lo consume, ¿Y esto creen que es verdadero o falso? verdadero. Muy bien, sí pusieron atención. El siguiente, por favor, ¿alguien más? El consumo de fentanilo en dosis controladas es estimulante. ¿Qué creen que sea esto, verdadero o falso? Pues es falso, porque pues en dosis pequeñas muchas personas creen que es estimulante, pero pues realmente no, es depresor. Lo que les decía, que disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entonces no nos va a estimular, al contrario, nos va a causar somnolencia, sueño, estados de depresión, entonces no nos va a estimular. Con el último, por favor, ¿quién me apoya? Mezcla con otras sustancias para hacerlo más potente. ¿Este es verdadero o falso? ¿Qué creen que sea? Sí, ya les había comentado que en muchas ocasiones se mezcla con otro tipo de sustancias para hacerlo más potente y aparte para ellos disminuir los costos de producción. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente sustancia, que son las metanfetaminas. Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de otra droga y también al final va a haber examen, entonces vamos a poner atención. Bueno, las metanfetaminas, tal vez como metanfetaminas, a veces suena como un nombre como muy extraño, pero también son conocidas como cristal, crack, met, hielo, speed, y ahorita vamos a ver, bueno, tal vez lo han escuchado más. ¿Alguien ha escuchado de las tachas? ¿Sí? Okay. Bueno, entonces las tachas son metanfetaminas, ¿vale? Entonces, estas son drogas estimulantes. ¿Recuerdan qué hacían las drogas estimulantes? ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca, la temperatura? Ajá, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, ¿no? Entonces, esta es una droga estimulante y es una de las más potentes. Afecta principalmente al cerebro y también algunas funciones del cuerpo y de la mente. Esta se puede consumir en hay diferentes presentaciones.
Por ejemplo, en la primera imagen tenemos el cristal o polvo. Entonces esto puede ser de manera, pues puede ser vía oral o también inhalada. Después tenemos otra presentación que es sólido o piedra, y esta es como, pues sí, como una piedrita transparente. ¿Vale? Ajá, como si fuera un cuarzo. Perfecto. Y también tenemos pastillas, que son pastillas de colores y que estas son conocidas como las tachas. Estas en ocasiones incluso hay algunas que tienen impresas algunas marcas comerciales, y pues esto lo hacen los vendedores para hacerlo más atractivo y que los jóvenes o las personas que lo consumen pues como que sientan mayor curiosidad en probarlas. Entonces, las metanfetaminas pues tal vez podría sonar como de, ay, pues no creo que sea como tan común, ¿no? Que las puedan conseguir, pero sí, en el año 2017 se ha visto que ha aumentado el número de tratamientos que se le otorgan a personas con adicciones a metanfetaminas, incluso ha aumentado hasta un 200% más que las personas que reciben un tratamiento por alcohol. Ahorita vamos a ver que el alcohol pues también es otra droga, pero esa es de tipo legal. Entonces, esta es una droga ilegal, pero sí en los últimos años se ha visto un incremento de todas las personas que la consumen y el número de tratamientos que se le tiene que dar a estas personas. Entonces, pues ya ha aumentado mucho su consumo. Y bueno, vamos a ver, como les decía, pues puede administrarse en sus diferentes presentaciones, por vía oral, puede ser inhalada, intravenosa o incluso fumada. La desventaja de esto, de cómo se consuma, bueno, no importa, porque en todas estas siempre se desconoce la dosis exacta de lo que se está administrando. Entonces, aunque alguien diga, no, pues solo es una pastillita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Desconocemos, porque incluso las personas que los hacen, pues no están midiendo exactamente la dosis, ¿no? Entonces, como no es una dosis terapéutica y no se sabe la dosis exacta, hay mucho riesgo desde el primer consumo se llega a una sobredosis. Y ahorita vamos a ver cuáles son los efectos o cuando hay una sobredosis, qué es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, algunos efectos que tenemos físicamente durante su consumo, pues primero es euforia, ¿no? Como un estado de muchísima felicidad y estamos muy felices y muy animados. Si éramos tal vez, no sé, un poco introvertidos, pues tal vez en ese momento se olvida ¿no? Y que es por lo que mucha gente las toma, porque quiere sentirse como en un estado, no sé, si están en depresión, muchas veces quieren sentirse mejor y sienten que con eso va a ser como la solución al problema, pero ahorita vamos a ver que no todo es euforia y felicidad. Otros efectos que tiene, pues como vimos, es un estimulante. Dijimos que aumentaba la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y bueno, estas metanfetaminas tienen un efecto de causar una sensación de mayor fuerza y velocidad. Entonces esto lleva a que las personas que consumen metanfetaminas pues puedan tener algunos accidentes porque pues se sienten con mayor fuerza, sienten que son súper rápidos, que son flash, ¿no? Entonces pues yo me puedo atravesar la México-Tacuba y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces tienen esa falsa sensación de que son más rápidos y pues tienden a tener mayores accidentes. Algo que también pasa es que disminuye el hambre, la sensación de hambre y el cansancio. Entonces, ahorita les voy a hablar justamente de unas, bueno, más bien como de unos medicamentos que aquí también entran. Hay medicamentos que se crearon para ¿alguien ha escuchado del déficit de atención e hiperactividad? Okay. Entonces, este es un estado mental en el que pues se dan ciertos medicamentos para lograr que la persona pues pueda concentrarse, pero últimamente, en los últimos años, lo que les mencionaba era que algunas personas consumen este tipo de medicamentos o de metanfetaminas para, por ejemplo, como disminuyen el hambre y el cansancio, algunas personas como los que conducen trailers, a veces consumen este tipo de drogas para lograr largas jornadas sin dormirse, pero pues vamos a ver ahorita que tiene otros efectos que pueden ser muy peligrosos. Y en los alumnos se ha visto que algunos han ocupado estos medicamentos, como los que son utilizados para el déficit de atención y hiperactividad, en dosis que no son terapéuticas, a veces para lograr largas jornadas de estudio, y entonces pues, no se quieren dormir, ¿no? Porque tienen exámenes o así, entonces las utilizan y las consiguen de una forma, no sé, a veces algunos tienen como, pues yo tengo un hermano y le dan ese medicamento, ¿no? Y a mí me tocó de repente, ¿no? Que algunos compañeros decían, no, pues yo lo consumo porque tengo déficit de atención y hiperactividad, pero no era cierto.
¿no? Solamente era que las consumían para no dormirse en los periodos de exámenes, pero ahorita vamos a ver que pues también tiene efectos que pueden ser muy peligrosos. Entonces, bueno, estos eran los efectos físicos. No, la que sigue, por favor. Gracias. Y bueno, dentro de los efectos psicológicos, una, pues como les decía, como tienen esa falsa sensación de que son más veloces, más fuertes, pues entonces disminuye su capacidad para medir riesgos, aumenta, como vimos que produce euforia, pues aumenta la confianza, el valor. Sin embargo, estas cosas, bueno, así combinadas, pues puede llevarlos a comportamientos violentos, pueden presentar hiperactividad, paranoia y psicosis. Entonces, la paranoia y la psicosis es sobre todo es cuando alguien tiene esa sensación en la paranoia de persecución. Entonces pueden sentir que la persona de al lado quiere hacerles daño, aunque no es así. Y en el estado de psicosis es cuando sentimos que nos desconectamos de la realidad, ¿no? Entonces tal vez alguien puede sentir que no sé, que todos aquí le quieren hacer daño, o de repente empieza a sentir como que en realidad no están en una plática, están en otro lado, ¿no? Y yo no estoy aquí, estoy haciendo otras cosas. Entonces pueden llegar a desconectarse de la realidad, y no solamente durante el consumo, puede ser esto pues ya para siempre. Ahorita vamos a ver que eso está dentro de los efectos irreversibles. Y bueno, después del consumo, ven que les había dicho que disminuye el hambre y disminuye el sueño, pero después de su consumo pues produce una fatiga extrema. Puede tener esta paranoia con agresión, que les decía, la paranoia es cuando tenemos ese sentimiento de que las personas nos quieren hacer daño o que nos están persiguiendo. Ansiedad intensa, depresión y agitación grave. Entonces, pues muchas personas, como les decía, las toman porque no están en un estado depresivo y sienten que esto les va a ayudar. Sin embargo, pues al final terminan teniendo mayor depresión y ansiedad. Entonces, en realidad, pues no es una solución para ese problema. Y bueno, aquí están los daños irreversibles. ¿Y alguien me puede decir qué es irreversible? Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sí, ya se va a quedar así. Entonces, estas drogas sí tienen daños irreversibles en la salud. Entonces, una, pues primero tener una adicción. Es muy difícil salir de una adicción con metanfetaminas o con las otras drogas que ya vimos, también el fentanilo. Tiene daños sobre todo a nivel mental, motriz, mental, y dentro de los mentales pues son crisis nerviosas, brotes psicóticos y el que les decía, desconexión de la realidad. No sé, a veces han visto algunas personas que pareciera pues que están en la calle en un estado, no sé, que a veces hablan solas o que se están peleando con alguien pero no hay nadie en la calle, ¿no? Entonces ellos están completamente desconectados de la realidad, y muchas veces son efectos del consumo prolongado de este tipo de drogas. Como aquí lo que comportamiento incoherente, carente de razonamiento, y bueno, pues también tiene afecciones en el riñón, en el hígado, y a grandes dosis puede producir algo que se llama como psicosis anfetamínica, y esto es un estado parecido a la esquizofrenia. Entonces, pues bueno, todo esto puede provocarse solamente por el consumo de una droga, y a veces desde la primera vez, porque no sabemos pues en realidad la dosis exacta y lo que estamos consumiendo. Y bueno, solamente mencionar que pues también tiene consecuencias legales, ¿no? La producción, distribución y comercialización de este tipo de drogas pues se considera un delito, y pues las personas que las distribuyan, comercialicen, pueden tener una multa de hasta 500,000 pesos o bien hasta 15 años de prisión. Entonces, pues bueno, ya vimos que no está tan padre consumir este tipo de drogas. Y bueno, ahí viene el examen. ¿Listos? Ok. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con la primera? Vimos, ¿me acuerdan los otros nombres? ¿Cómo se llamaba? Piedra. Crack, piedra. Tachas. Speed, tachas, cristal. Muy bien, entonces esa es falsa, ¿no? Porque es lo mismo cristal o metanfetamina, es lo mismo. Ok, la que sigue, ¿quién me ayuda?
que lo utilizan a veces los niños que quieren durar mucho para sus exámenes o las personas que necesitan estar mucho tiempo despiertas. Muy bien. ¿La que sigue? Ajá. Falso, ¿verdad? En México vimos que han aumentado. Muy bien. Llevan un 10. Ay, ya me pasé. Bueno. Sí, ¿verdad? A ver, la siguiente. ¿El consumo de metanfetamina daña los dientes? A ver, muy bien. Eso no lo había hecho en la plática, pero okay, sí daña los dientes también. Y, ajá, varios órganos, ¿no? También dijimos que el riñón, el hígado. Muy bien, sí pusieron atención. Ok, y el siguiente, ¿quién me ayuda? No pasa nada si solo se consume una vez. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, ¿verdad? No sabemos, no controlamos la dosis y no sabemos qué pueda pasar. Muy bien, sacaron un 10. Muy bien. Ya se puede ir, no es cierto. Pero ya casi acabamos. Ok. Muy bien, aquí una pregunta. ¿Alguno ha escuchado hablar sobre los vapeadores? ¿Sí? Bueno, y muchas veces algunos se preguntarán, como lo dice aquí, neta, los vapeadores son tóxicos, porque en muchas ocasiones se llegó a creer que los vapeadores son un medio para reducir el consumo del tabaco, pero pues obviamente ya se ha demostrado que no, que los vapeadores no nos van a ayudar a disminuir el consumo del tabaco o el uso del cigarrillo, sino al contrario, dado que pues como contiene nicotina, pues la nicotina es la que nos va a generar la adicción. Entonces se ha demostrado que el uso en conjunto de tanto vapeadores como cigarrillo convencional se ha asociado a una alta progresión en la enfermedad pulmonar crónica, la bronquitis y la disminución de la función pulmonar. Muy bien, entonces, ¿qué realmente son los vapeadores? Los vapeadores van a ser dispositivos electrónicos que van a administrar nicotina, y como les había comentado, la nicotina es altamente adictiva. Pero pues realmente los vapeadores son malos, porque pues supongo que en algunas ocasiones han visto así como que, sí, los vapeadores te van a ayudar a dejar de fumar, o los vapeadores no es lo mismo que el cigarro. Pero pues realmente sí, los vapeadores son malos, ya que se tiene la creencia de que pues no causan, no tienen un efecto dañino hacia la salud, por lo que porque se cree que la cantidad de nicotina es realmente baja, pero pues no. El comercio de los vapeadores se ha visto que es muy atractivo para los adolescentes, principalmente por la forma que en ocasiones tienen, porque a lo mejor se ven muy vistosos o coloridos. En algunas ocasiones los venden en forma de lápices, de bolígrafos, de colores. Entonces eso les llama la atención a los adolescentes, además de que tienen un agradable sabor, y por lo tanto se piensa que el riesgo es muy bajo. Entonces, como realmente no se ha hablado mucho de esta situación de los vapeadores, entonces ellos creen o perciben que realmente el utilizarlos es un riesgo bajo. Pero ahorita que les voy a comentar cuáles son los efectos, pues vamos a ver que no es un riesgo bajo. Como un dato informativo, a partir del 31 de mayo del 2022 se prohibió la comercialización de los vapeadores en todo el país, y las multas por la distribución van desde 150 hasta 300,000 pesos por su decomiso. Ahora, ¿qué efectos vamos a tener al estar utilizando estos vapeadores? De primera vez, tanto la persona que lo utiliza como las personas a su alrededor pueden tener efectos como vómitos, mareos, irritaciones en los ojos, en boca, en nariz. Como les había comentado, estos vapeadores pues van a tener nicotina, por lo tanto la nicotina es uno de los sustancias estimulantes. Por lo tanto, como ya les había comentado la doctora, vamos a tener aumento principalmente en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. En dosis muy altas, cuando el consumo es muy prolongado, puede ocasionar infartos y llegar a la muerte. Estos efectos son durante el uso de los vapeadores.
¿Qué riesgos vamos a tener principalmente para la salud? El uso de estos aparatos electrónicos puede generar lesiones a nivel del tejido del sistema respiratorio, principalmente en las vías respiratorias altas, como son la nariz, la garganta. El vapeo con consumo de nicotina está asociado a dolores abdominales, a diarreas frecuentes y también a infecciones de vías respiratorias frecuentes. Si se tiene una exposición continua al uso de estos vapeadores, también se ha observado que estos dispositivos se pueden sobrecalentar, entonces pueden ocasionar heridas a nivel de la boca como quemaduras, dermatitis y lesiones, como les había comentado, a nivel de la boca y de la garganta. Ahora nuevamente vamos a hablar un poco para ver si se les quedó como esta información. El primero, de aquí, ¿alguien me ayuda, por favor? Creo que aquí afuera no se tienen papas o qué. ¿Qué creen? ¿Que es un producto o no es un producto para dejar de fumar? Bueno, era la otra. En el caso de los vapeadores, ¿causan menos daño que el cigarro? Bueno, ya les di la respuesta. Pero sí, los vapeadores van a causar el mismo daño que el cigarro. La siguiente, esta de aquí. ¿Vapear es efectivo para dejar de fumar? Porque los vapeadores pues obviamente también contienen nicotina, lo mismo que contienen los cigarrillos. La siguiente, ¿van a generar adicción o dependencia? Entonces, esta es falso. Exactamente por la misma situación que les comentaba de la nicotina, por lo tanto, pues, sí, desde un primer uso de los vapeadores sí se puede generar una dependencia a la misma. Sí, le dije. Ahora sí, por favor, alguien que me ayude con esta. Por mensaje, porque no he visto. Exactamente, como les había comentado, a pesar de que las industrias tabacaleras dicen, no, sí, esto te va a ayudar a dejar de fumar y sí, es mejor que el cigarrillo, etcétera, etcétera, pues no, realmente no es un producto para que podamos dejar de fumar. Y por último, alguien que me ayude con esta. Cuando me vengan más. ¿Esta es verdadera o falsa? Exactamente, va a dañar nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema cardiovascular. Por eso la importancia de desmentir esta situación acerca de los vapeadores, ¿sale? Y continuamos con el siguiente tema. Ya ahorita. No ha nacido. Seguramente esta la hemos escuchado más, ¿no? ¿Alguien ha escuchado la marihuana? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues como lo suponía, esta es una de las sustancias, es la sustancia ilegal de mayor uso a nivel mundial. Se ha visto que su consumo, como es una planta, muchos creen que es algo que no es dañino, ¿no? Muchos dicen que el verde es vida y cosas así, ¿no? Pero en este caso no es así. Entonces, se ha visto que su consumo inicia desde aproximadamente a los 15 años y como les había mencionado al principio, pues el consumo a edades tempranas de drogas, pues se ha visto que tiene relación con el abandono escolar y con con mayor riesgo de que consuman otras sustancias. Esto es porque pues el lugar donde consiguen la marihuana no solamente comercializan marihuana, ¿no? Entonces pues ya consumieron primero marihuana y después ya les ofrecen algo un poquito más fuerte o quieres ahora otra sensación, entonces les ofrecen otro tipo de drogas como metanfetaminas, el fentanilo que ya vimos. Y bueno, esta es como les había dicho, es una planta y bueno, esta planta tiene cannabinoides. Los cannabinoides, bueno, aquí ven esta plantita de marihuana. Aquí. Los cannabinoides son compuestos químicos que son producidos por esta planta. Entonces, aquí los principales son que se llama CBD y THC. Estos cannabinoides, primero, pues van a modificar el comportamiento y alteran la percepción del entorno. Pero vamos a ver que hay un poco como de controversia en los últimos años de que si la marihuana es buena terapéuticamente o que si la legalizan o no la legalizan.
Entonces, esto se debe a que esta planta, como les decía, tiene estos dos cannabinoides, el CBD y el THC. El CBD tiene efectos que son terapéuticos, entonces por eso algunas personas lo utilizan para el dolor, y entonces esto es como lo que hace supuestamente hacer pensar que la marihuana es benéfica cuando no lo es así, porque también tiene otro cannabinoide que es el que ven acá, el THC, y este tiene un efecto psicoactivo. Entonces cuando uno consume marihuana por dolor, no quiere decir que yo solamente me voy a tomar el CBD y el THC, no, porque yo lo voy a separar de la planta, ¿no? Eso no se puede. Entonces, sí, tal vez se tengan los efectos analgésicos, pero pues también se van a tener los efectos psicoactivos, que pues vamos a ver cuáles son. Cuando alguien consume marihuana, pues esta puede consumirse de diferentes formas. Puede ser fumada, puede ser vía oral, ahora creo que hasta la hacen en panquecitos y creo que hacen frappés, dice la autora, entonces brownies, entonces según pues hace creer que es muy inofensiva, pero ya vimos que tiene los dos efectos, entonces no solamente nos va a quitar el dolor de rodillas, ¿no? Sino también pues vamos a tener efectos a nivel mental. Entonces, bueno, dentro de los efectos físicos, bueno, aquí tenemos los ojos rojos, ¿no? Que casi siempre alguien que ven con ojos rojos que le dicen que ya fumó marihuana, ¿no? Y esto es porque produce una dilatación en los vasos sanguíneos. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el apetito, hace que haya sequedad de boca, mareo y una pérdida en la coordinación. Estos son los físicos, ¿no? Entonces pareciera que no es tanto, pero ahorita vamos a ver. Psicológicamente produce relajación, un estado de euforia, de mucho optimismo, produce fatiga, disminuye la concentración, hay alteración en los sentidos y en la percepción, también disminuye el tiempo de respuesta y la capacidad de prestar atención y afecta la toma de decisiones. Entonces, después de que se consume, pues se van a tener estos efectos físicos, pero psicológicamente, por ejemplo, cuando vienen a la escuela o que quieren poner atención, pues son personas que les cuesta mucho trabajo poner atención o se vuelven un poco más tardos en responder o pueden hacer un poco más lento. Y esto es por estos efectos psicológicos. Pero vamos a ver que también tiene consecuencias que se supone que estas son como las deseadas, ¿no? Por la gente que la consume, pero vamos a ver que también tiene no deseadas, y esto pues primero es apatía y falta de motivación, nos va a llevar a un estado de depresión, ansiedad, paranoia, que si recordamos es este estado de sentirse perseguido o de que alguien quiere hacerles daño, pues disminuye la concentración, pues falla en la memoria, y pues esto también nos puede llevar a estados de psicosis y esquizofrenia. En los últimos años también se ha visto un aumento en las personas que padecen de esquizofrenia y muchas veces en jóvenes, pero muchos de estos casos es debido también a personas que consumen o a jóvenes que empiezan a consumir desde una edad muy temprana este tipo de sustancias, creyendo que no son como dañinas porque según es algo natural, pero no es cierto, sí tiene un efecto sobre su estado mental, sobre todo porque aunque por ejemplo aquí los jóvenes con los que estamos tienen alrededor casi entre 16, 15 años hasta 18, ¿no? Y entonces muchas veces sienten como que, pues ya estamos grandes, ¿no? A esa edad sentimos que pues ya lo podemos todo, entonces, pero todavía su cerebro todavía está en desarrollo, entonces el consumirlos pues tiene un efecto directamente en el desarrollo de su cerebro. Y bueno, pues después del consumo produce este síndrome de abstinencia que se caracteriza por mareos, dolor de cabeza, dolor en las extremidades, temblores, aumento en la temperatura, escalofríos, dificultad para dormir, irritabilidad, depresión, ansiedad. Entonces muchas veces se consume o se ofrecen estas drogas diciendo que no, pues tienes depresión, pues consúmelas, ¿no? O estás muy ansioso, consúmelas, pero al final pues nos lleva a estados pues de mayor depresión, de mayor ansiedad, más un montón de cosas, ¿no? Y bueno, como vimos, también tiene daños en los que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y esto pues primero es la adicción, donde perdemos el control del consumo, el síndrome de abstinencia, que vimos que son todos estos síntomas, y pues hay mayor, como hay una alteración de nuestro entorno, pues son personas que a veces pueden tener mayor riesgo de autolesionarse, y a largo plazo, pues como les decía, principalmente son los daños en la salud mental. Entonces esta psicosis, depresión, conducta suicida,
Y bueno, físicamente el corazón, el riñón y las vías respiratorias pues también se ven afectadas. Y bueno, ahí viene rápidamente el examen, yo se las voy a leer y ustedes me van a decir si es verdadero o falso, ¿vale? Los efectos solo son de relajación y ataques de risa. Muy bien. Los productos electrónicos son menos dañinos que fumarla. ¿Verdad? Aunque la comamos en brownies, no es menos. ¿Vale? Ok. Por ser natural, no genera daños en el organismo. La gente tiene la falsa percepción de que los riesgos son pocos. ¿Verdad? Creemos que porque es natural. Ok. Y en menores de edad es más nociva. ¿Verdad? Vimos que están en desarrollo todavía de su cerebro y muy bien. Ya vamos a terminar. Les prometemos. Bien, les voy a hablar sobre otra sustancia, que en este caso es del tabaco. Es una de las que son legales, por así decirlo, de las que todavía se utilizan este tipo de drogas. Pero aquí, como leemos, te afecta a ti y a todos. ¿Por qué creen que sea eso de te afecta a ti y a todos? Por hacerme enojar y jalar. Así es, el humo que se emite de las personas fumadoras también afectan a las personas que están a su alrededor. Entonces, como ya lo habíamos visto, pues la nicotina es una sustancia que se va a extraer del arbusto del tabaco. Esta nicotina, al momento de que la consumimos, va a afectar directamente a ciertas áreas de nuestro cerebro que son responsables de modular los procesos de motivación, de aprendizaje y de ejecución. Además de que se asocia a episodios de ansiedad, síntomas depresivos y disminución del sueño. Ya actualmente se considera a nivel mundial el uso del tabaco está considerado como una pandemia, dado que más de 8 millones de personas mueren al año a causa de los daños producidos por el tabaco. De estos 8 millones de personas se ha observado que 1.2 millones está asociada al humo de segunda mano, que es el que comentábamos hace un momento. Bien, ¿qué efectos vamos a observar durante el consumo del tabaco? En el consumo de la nicotina, como ya lo habíamos mencionado en los vapeadores, va a producir primero una sensación de relajación, pero también a la vez una sensación estimulante. El uso de esta sustancia, al momento de que nosotros la dejemos de consumir, o el tiempo que vamos a pasar entre un cigarrillo y otro, vamos a tener lo que es el síndrome de abstinencia, dado que este se presenta una vez que nosotros dejamos de consumir. Lo vamos a sentir una vez que nosotros primero fumamos, dejamos de fumar a lo mejor unas 2-3 horas y empezamos a sentir ciertas situaciones como lo son ataques de ansiedad, episodios de depresión, somnolencias, problemas para dormir. También pueden llegarse a presentar inquietud, dolores de cabeza, incremento del apetito, aumento de peso por consecuencia del aumento del apetito. Estos efectos principalmente se van a ver observados durante el consumo y el intermedio entre que se consume un cigarrillo y el siguiente cigarrillo. Por eso es tan, en ocasiones, tan difícil el dejarlo, porque las personas dicen, yo no me quiero sentir así, entonces pues tengo que fumar otro cigarrillo. Entonces, por eso es un poco difícil el dejar de fumar por la dependencia a la nicotina. ¿Qué daños vamos a tener hacia nuestra salud? Como ya les había comentado, el humo pues va a afectar el sistema respiratorio, por lo tanto vamos a ver que en estas personas que son fumadoras, un aumento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son personas que fácilmente van a presentar neumonías. Se ve asociado a varios tipos de cáncer, pues principalmente es el cáncer de pulmón. También se observa que en estas personas fumadoras hay más probabilidad de tener algún tipo de enfermedad cardíaca, también accidentes cerebrovasculares, pero no nada más afecta a nivel respiratorio o a nivel cardíaco. Se ha observado que en hombres puede generar disfunción eréctil
Entonces, pues si aquí hay algún caballero que fume, pues yo le recomendaría que sí. Lo mejor es sí, evitar esta situación, pero no nada más en el caso de los hombres, sino que también de la disfunción, sino que también afecta o altera la producción de espermatozoides. Entonces es importante por eso el no usar este tipo de sustancias. Y en el caso de las mujeres se ha observado que el uso del tabaco en concentraciones grandes pueden generar abortos espontáneos y partos prematuros. Además de algunas otras situaciones, como conocemos que son personas que se les cae mucho el cabello, que tienen los dientes amarillos, mal aliento, entonces no nada más es como afecciones a nivel respiratorio, sino tiene más consecuencias el uso de esta sustancia, ¿vale? Y lo que comentábamos, el humo de segunda mano, que es el que se produce por las personas que fuman y es respirado por las personas que se encuentran a su alrededor. Realmente no hay una forma segura de poder decir, pues si te alejas a lo mejor unos 2, 3 pasos ya no te va a pasar nada porque te llega menos humo, pero realmente no hay una forma, ¿cómo se llama? De medirlo. No hay una forma segura de poder respirar o estar expuesto a este humo ajeno. Entonces, inclusive hasta una breve exposición puede causar irritación en los ojos, náuseas, mareos, vómitos. Entonces, no nada más va a afectar a la persona que está fumando, sino a todas las personas a su alrededor. En el caso de la exposición repetida o muy habitual de este humo, puede provocar pues, enfermedades cardiovasculares, así como respiratorias. Y en el caso de los infantes son los que son más susceptibles a este tipo de humo y pueden llegar a presentar un síndrome que se llama síndrome de muerte súbita por el hecho nada más de respirar este humo. Entonces por eso la importancia de que si se tiene algún familiar que fuma, pues siempre recordarle que no debe de fumar en espacios cerrados, que debe de estar como a cierta distancia de todas las demás personas alrededor, porque no porque a él le guste el fumar y le guste la sensación del tabaco, significa que a los demás también. Entonces siempre con respeto, obviamente, para también no generar esos conflictos familiares de, es que a mí me gusta fumar y yo voy a fumar donde yo quiera y no me importa. Pues no, es importante hablar con esos familiares que son fumadores para que principalmente pues se proteja a los infantes. Y en el caso de los mitos y verdades, vamos a ver aquí, fumar productos de tabaco con nicotina van a generar dependencia o adicción en poco tiempo. ¿Qué creen ustedes? Pues exactamente lo que les había comentado, que la nicotina ya va generándose una dependencia. Entonces, pues sí, en poco tiempo hay ocasiones que hasta con fumar solo un cigarrillo, el hecho de lo bien que a lo mejor nos puede hacer sentir, o a lo mejor decir, yo me veo aquí muy bien aquí con mi cigarrillo, muy muy nice, pues ya por eso yo quiero fumar, pero pues no. Ahora, el humo de segunda mano es muy dañino para las personas que lo respiran. Claro, ya les había comentado que no nada más va a afectar al que fuma, sino a los que están a su alrededor. Además del cáncer, el fumar tabaco va a provocar daños en algunas otras partes del cuerpo. Así es, ya hemos visto lo que puede pasar tanto en hombres como en mujeres, el daño, porque muchas veces se cree que con fumar solamente te afecta los pulmones y ya no pasa nada, pero pues no. ¿Y fumar solo produce problemas respiratorios? ¿Ya les di la respuesta? Muy bien, sí, ya vimos que no nada más va a afectar al sistema respiratorio, sino cardiovascular, entre algunos otros. Ya casi. Aquí, como es una droga que es muy conocida, espero que me ayuden. Ok, entonces vamos a hablar del alcohol, y como hablamos ahorita del tabaco, pues esta es una droga, pero esta es legal, ¿no? Entonces cuando son legales, como que sentimos como, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si escuchamos que alguien se drogó con algo ilegal, como que nos espantamos un poco, porque sí, no está bien, pero pues lo mismo debería suceder con las drogas legales. Entonces ahora vamos a hablar del alcohol. Bueno, esta es una droga de las más consumidas y pues es una que tiene capacidad de producir sedación.
Entonces esta, si produce sedación, ¿será estimulante o depresora? Depresora, ¿verdad? Ok, pero vamos a ver que también tiene algunos efectos al principio que son estimulantes. Entonces el alcohol también es conocido, bueno, ustedes me van a decir si me falta alguna otra. También es conocido como trago, pisto, chupe, pomo, chela o cerveza. No sé si hay otro nombre. ¿Cómo? Ok. Entonces, tiene todos estos nombres, ¿no? El consumir alcohol. Y bueno, vamos a ver que los efectos que tienen es dependiendo a la cantidad que se consumen. Puede iniciarse con un consumo inicial de forma leve, produce desinhibición, euforia, entonces estos son efectos estimulantes, ¿no? Así que las personas, les decía antes a los chicos, ¿no? Si alguien no se siente valiente para hablarle, no sé, en esa edad a una chica que les gusta, pues entonces de repente empiezan a tomar para sentirse como más valientes y ir y hablarle, ¿no? O sacarla a bailar o preguntarle su nombre, no sé, ¿no? Entonces muchas veces muchos dicen, no, yo necesito tomar para poder como armarme de valor, ¿no? Entonces sí tiene ese efecto cuando se inicia en dosis leves, pero vamos a ver que conforme se va aumentando la dosis, pues ya puede haber mareo, descoordinación, vómito, desequilibrio, dificultad para hablar, confusión y, como les decía, al principio sí es como una droga que produce como estimulante, pero conforme se empieza a consumir más, tiene efectos depresores. Entonces puede incluso deprimir tanto el sistema nervioso central que puede llegar a que haya un paro cardiorrespiratorio y pues los puede llevar a la muerte. Y bueno, cuando hay una sobredosis, pues ya estamos hablando de que hay una intoxicación y pues se ven afectadas principalmente las funciones vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y bueno, lo que les decía, que los puede llevar incluso a la muerte. Entonces, aunque parezca como muy normal que las personas lo consuman, es una droga que en realidad sí puede llevar a la muerte, además de muchísimos problemas en el entorno. No, las personas que consumen alcohol tienen mayor probabilidad de presentar una actitud o bueno, sí ser un poco más violentas y de hecho posteriormente el alcohol produce algo que se llaman lagunas mentales, entonces muchas veces las personas pues ya no se acuerdan de lo que pasó, ¿no? Hasta hay una canción de que si no me acuerdo no pasó, ¿no? Pero de Thalía, ¿no? Pero esto es porque el alcohol produce este problema de lagunas mentales, entonces las personas ya no recuerdan qué fue lo que pasó, entonces el estar en este estado pues a veces los lleva a no sé, hemos visto muchos casos en las noticias, ¿no? De que pues a veces las jovencitas así o los jóvenes ya no saben qué pasó, dónde estuvieron, ¿no? Entonces, y muchas veces solamente es por este tipo de drogas. Entonces, ahorita, actualmente, hay varias presentaciones que según parecieran como, como inofensivas y las hacen más atractivas a los jóvenes. Por ejemplo, ahorita están como de moda, creo que les llaman azulitos, o pitufos, licuachelas, micheladas, hogs, aguas locas, piñas coladas, mojitos, margaritas. Entonces, en cualquiera de sus presentaciones, pues tienen alcohol y pues puede llegar a deprimir en algunas personas. A veces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo, no sé, que hay alguien, se me fue, ¿cómo se le dice al que aguanta mucho? Sí, no, hay quienes dicen, no, pues yo aguanto mucho, ¿no? Yo puedo tomar mucho y no me pasa nada. Sin embargo, hay personas que con que tomen solamente una vez, pues ya empiezan a tener algunos, no sé, dolor de cabeza, ya se sienten mareadas, aunque haya sido una dosis muy chiquita, ¿no? O sueño. Entonces, normalmente, por ejemplo, los primeros, cuando estamos tomándolo a bajas dosis, son estos que les decía así, de socialización, desinhibición. Pero cuando ya hay un estado, por ejemplo aquí hablaban, déjenme, ok, ya, cuando hablamos de que ya estamos en un uso dañino, ¿alguno ha tenido alguna vez una cruda o una resaca? ¿Sí? Ok. Ok, entonces déjenme decirles que pues ya cuando se llega a ese estado de ya tener, estar en un estado de cruda o de resaca, ya se está utilizando, ya fue un uso dañino a nuestro cuerpo. O sea, no fue nada más un uso leve. Entonces, cuando llegamos a este estado ya dañó algunas otras partes de nuestro cuerpo, por eso ya no nos acordamos de las cosas. Y bueno, cuando ya empieza a haber violencia, cuando las personas ya lo consumen desmedidamente, cuando ya eso ya es un uso problemático,
y entonces pues hay que tomar sí, otras medidas, terapia, entonces pues aunque es una droga que pareciera inofensiva, en realidad no lo es. Y pues bueno, algo que también es importante aquí es que bueno, aquí hay, bueno, ¿alguien es menor de 18 años? Bueno, creo que solo, menor de 18, ¿quién más es menor de 18 años? ¿No? Bueno, creo que allá, ¿verdad? Ok, bueno, la mayoría de aquí son adultos, ¿no? Y tal vez, ya me pasé el examen. Ok, y tal vez podamos pensar como, no pasa nada, pero en realidad somos el ejemplo, o bueno, son el ejemplo de los menores de edad que les rodean, sean sus hijos o sus sobrinos, y aunque pareciera que solamente es por convivir, pues eso hace que despertemos en los jóvenes como ese sentimiento de, pues no pasa nada, ¿no? Mi papá se toma una cerveza cada domingo, ¿no? Y yo lo veo en casa, o mi papá tiene cervezas en el refri y pues, ¿qué pasa si yo le robo una, ¿no? Ahorita es una edad en la que pues ellos se sienten de alguna manera, es una edad en la que ya pasamos, pero nos sentimos a veces incomprendidos, sentimos que nuestros papás no nos entienden, en ocasiones sentimos que no pertenecemos a un círculo social, en la escuela nos sentimos como, pues no, como que yo no encajo, nos sentimos rechazados, y entonces todas estas situaciones que se viven durante la adolescencia, pues hacen que se sientan más, como más curiosidad de probar este tipo de sustancias. Y ahorita que les mencionaba esto de los azulitos o las licuachelas, de alguna manera lo hacen como, pues no pasa nada, ¿no? Está más padre, tiene gomitas, tiene chamoy, ¿no? Lo hace más atractivo, pero en realidad ellos todavía también siguen en desarrollo. Y así como en nosotros tiene un efecto negativo que ya vimos, también en ellos lo puede tener. Hay muchos casos de cirrosis también, y lamentablemente las principales causas de cirrosis hepática pues es por alcohol, no precisamente, o sea, sí puede ser por hepatitis y algunas otras cosas, pero la mayoría o de los que hemos visto, pues es por el consumo de alcohol. Entonces, a veces muchos piensan que con que tome una, no sé, tuve un paciente que tenía, no sé, yo creo que tenía como 38 años, tenía un bebé, y él me decía, es que yo pensaba que no tenía un problema, pero cada noche que llevaba de trabajar me tomaba una cerveza. Y yo pues decía, pues bueno, solamente es una cerveza, ¿no? Entonces empezó así, pero ya llevaba casi un año que llegaba a trabajar, solo una cerveza, pues nunca tenía resaca ni cruda, ¿no? Pero era una cerveza. Y cuando llegó, pues ya había pasado prácticamente como año y medio y me dijo, pero es que ya me empiezo a sentir mal, le mandamos a hacer pruebas de función hepática y pues tristemente tenía como algunos datos de que estaba desarrollando cirrosis. Imagínense, 38 años, tener un bebé, no sé, su niño tenía creo que 6 años, y pues tener un pronóstico como nada bueno y solamente por el alcohol y pensar que solamente había sido una cerveza. Entonces pues sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues vamos rápido con el examen, que yo creo que también van a sacar 10 y ahora sí ya van a poder liberarse, ¿vale? Ok, ¿beber bebidas alcohólicas produce la muerte? Muy bien. Cuando se toma mucho alcohol se producen lagunas mentales. Sí, ¿verdad? Ok, ¿beber alcohol en la adolescencia no te afecta en la edad adulta? Falso, ¿verdad? Sí, no sé. Perfecto, muy bien. Si una persona toma mucho alcohol, de los aguantadores, ¿no llega a una sobredosis? ¿A dónde? Falso, ¿verdad? ¿A las canchas? Ok, ¿la dependencia de alcohol puede ocasionar graves problemas en la salud mental? Verdadero, ¿verdad? También afecta. Bueno. Muy bien. Ahí. Perdón, pensé que sí, ya sí. No, Solo es uno más. Todo bien. Tengo que desayunar, todo bien. Ya casi acabamos. Vamos entonces ya con el último, que es sobre las benzodiazepinas. Y como los anteriores, pues aquí hablando de las benzodiazepinas, pues no son un juego. Se ha observado que la combinación con otras sustancias como alcohol, cannabis o algunas otras drogas como las que ya hemos estado abordando en este tiempo de plática, también pueden producir una sedación muy importante, por lo que ya habíamos visto pueden llevar a una disminución en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria y por lo tanto la muerte. Y se ha observado que se ha aumentado el uso de las benzodiazepinas en combinación con alguna otra sustancia para utilizarlo en el abuso sexual.
A ver, te hablo de eso. Ahora, ¿qué son las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas, si lo vemos en la clasificación que vimos al principio de los medicamentos, este es un medicamento que se utiliza dado sus efectos sobre el sistema nervioso central, porque van a tener, ¿cómo se llama? Bajo la prescripción médica, son altamente utilizados en tratamientos como la ansiedad, trastornos del sueño principalmente, pero se ha observado que el uso prolongado de estas medicinas pues van a generar o desarrollar una tolerancia a las mismas, por lo tanto una adicción, y podemos generar también un síndrome de abstinencia. Dentro de los ejemplos de las benzodiazepinas, los más conocidos pues son el clonazepam, diazepam y alprazolam. Como un dato, las consecuencias legales desde hace más de 15 años, las leyes mexicanas castiga con una pena de hasta 5 años de cárcel y 150,000 pesos a las personas que suministren o comercialicen este tipo de sustancias sin receta médica o sin ser de manera terapéutica, como lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué efectos van a tener las benzodiazepinas? Dentro de los medicamentos, ¿qué creen que estas tengan? ¿Un efecto estimulante o un efecto depresor? ¿Qué pachuda ni? Si son para trastornos del sueño y esas situaciones. ¿Cómo van allá afuera? Las benzodiazepinas tienen un efecto depresor porque en alguna ocasión tal vez hayan escuchado, el clonazepam se utiliza mucho para las personas que tienen trastornos del sueño. Entonces su principal efecto, como lo vemos aquí, es generar una somnolencia, va a deprimir el sistema, va a generar mareo y va a generar vértigo. Asimismo puede ocasionar en un consumo ya más elevado, puede ocasionar pérdida temporal del juicio, de la conciencia, y hay pacientes que pueden llegar a los desmayos. Estos efectos van a ocurrir durante un consumo, pero no un consumo terapéutico, sino un consumo ya como adicción. Dentro de las consecuencias que vamos a observar en la salud es que su uso, cuando no es bajo una prescripción médica, va a generar dependencia en grandes cantidades y por periodos muy prolongados, puede causar daños a las funciones motoras, como hipotensión, depresión respiratoria, coma y hasta llegar a la muerte, porque les comentaba que esto es una droga depresiva. También va a tener otro tipo de efectos no deseados, como en otras o en otras ocasiones, porque no siempre va a generar la depresión de los sistema respiratorio y cardiovascular, sino que en otras ocasiones puede tener otros efectos, causando arritmias, hiperventilaciones, convulsiones, y obviamente si se deja de consumir, como con las otras drogas, vamos a tener un efecto de síndrome de abstinencia, que es cuando se suspende el consumo. Y pues obviamente el síndrome de abstinencia, como ya lo habíamos comentado, pues los pacientes empiezan a estar ansiosos, irritables, malestares generales, náuseas, vómitos, que son situaciones que no quieren presentar, por lo tanto pues continúan con su consumo. Por eso estas drogas, como generan este síndrome de abstinencia, es muy difícil en ocasiones poder desengancharse, porque muchas ocasiones dicen, pues yo no me quiero sentir así, yo me quiero sentir bien, pues es cuando empiezan a consumir cada vez más y ya se les genera la situación de la adicción. Y como les comentaba, el abuso en estas sustancias va a generar problemas, en el caso de estudiantes, pues problemas educativos, en personas más grandes, pues ya situaciones laborales, conflictos familiares, conflictos sociales, algunas otras personas empiezan a autoexcluirse, y en estas situaciones ya llegamos a un grado donde hay intentos de suicidio y en algunos casos pues ya se consumen con la muerte. Entonces, por eso la importancia de conocer este tipo de sustancias, de que tanto los jóvenes como los padres
pues tengan el conocimiento de qué consecuencias, porque pues muchas veces, como lo decía la doctora, pensamos que porque es algo legal y que se puede y se permite, pues no pasa nada. Ya en algunas otras ocasiones, ya cuando es otro tipo de cosas, pues sí, como que dices, no, pues ahí como que no. Pero pues hasta con los mismos medicamentos, no nada más ya con el hecho de que sean cosas ilegales como las tachas y las metanfetaminas, sino hasta ya con los medicamentos ya no se utilizan de manera terapéutica, ya se ha observado que se han estado utilizando para otro tipo de situaciones. Bien, y ahora vamos con el último examen. Ya van pasando, si fueran alumnos aquí ya serían alumnos de 10. En este caso, ¿se puede comprar libremente en farmacias las benzodiazepinas? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Exactamente, es falso, porque como les comentaba, son medicamentos muy controlados y por lo tanto no cualquier persona puede como que llegar y decir, me vende un clonazepam. Pues no, debe de ser, aparte de que las personas que lo adquieren deben de ser mayores de edad, deben de contar con una receta médica. Ahora, ¿cualquier persona puede consumirlas para poder dormir mejor? Exactamente, pues se cree que solamente se utilizan para poder dormir mejor, pero pues como lo vimos tienen algunos otros tipos de efectos. Ahora, ¿se pueden combinar con alcohol? Pues se puede combinar, pero no se debe, porque como lo vimos, tiene un efecto más depresor. Si de por sí ya esto te causa somnolencia, pues si tú lo combinas con otra sustancia, principalmente el alcohol, pues obviamente el efecto depresor va a ser mayor. Las benzodiazepinas son altamente adictivas si se usan para el uso médico. Pues así es, a pesar de que se trata de utilizar como un medicamento controlado, de todas maneras, hablando médicamente, tampoco se pueden manejar dosis muy grandes y tampoco por mucho tiempo, por esta situación de que van a generar una dependencia. Ahora, la mezcla con otras sustancias se asocia a otros delitos. ¿Qué creen ustedes? Pues sí, así es. El mezclarla con otras sustancias, como les comentaba, se ha utilizado mucho en el abuso hacia los menores. Entonces, sí es muy importante el saber toda esta información y no nada más porque dijimos, pues ya vinimos a la plática y pues ya, qué bonito, ¿no? Sino que también si tienen algún otro familiar o conocen a alguien que necesita saber esta información, ahorita al final les vamos a dar un folletito para que también se lleven esta información a casa y no nada más, y no sean envidiosos, la comparten. Entonces es importante que no nada más ustedes digan, pues ya tomamos la plática, pues qué bien, ¿no? Sino que también lo platiquen en casa, si a lo mejor alguien no pudo venir, pues decirle, mira, nos enseñaron estas situaciones sobre las drogas, nos dieron un folleto. Entonces sí, como que ver el informarnos todos para pues tener el conocimiento de qué afecciones a nuestra salud pueden generar estas sustancias. Vamos a pasarles el folletito como les dijo la doctora. Y bueno, también algo importante aquí es que, bueno, ya llegaron más jóvenes, pero a los papás, pues también que tratemos de ser comprensivos, que hagamos que, pues hablar de estos temas no sea algo que nos enoje, sino al contrario, demostremos interés en responder las dudas que tienen nuestros hijos, hablar, pues francamente de las cosas como son, ¿no? Y que ellos puedan tomar decisiones, pues con conocimiento y no pues desde la ignorancia, ¿no? Entonces vamos a compartirles esperamos que lo puedan leer. Muchas gracias por su atención y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a la doctora Dulce y a la doctora Ceci. Ahorita el material es no para el alumnado, más bien para padres de familia. Y la invitación es que a continuación tenemos también equipos que participaron en Expobatis. Le voy a pedir, el profesor Adolfo ya va a presentar.
para que se queden con nosotros en estas actividades, en la campaña Si te drogas te dañas, con el objetivo de sensibilizar a todas y todos en la situación del consumo de drogas. Ok, bueno, buenas tardes. Se van a presentar unos juegos lúdicos que van a contar con el apoyo de todos ustedes, del público. Obviamente va a haber premiaciones y demás. Ahorita los vamos a instalar. El primero va a ser si nos dijeron. Obviamente todo va a estar enfocado a esta situación de las drogas y demás. Por favor, ahí les pedimos toda su colaboración. Y después viene un juego de la ruleta, igualmente se ve divertido y enfocado a esta parte de Si te drogas te dañas. Chicos de Simpaticianos, ¿dónde están? ¿Dónde andan? Para que me ayuden a sacar las mesitas y todo. Claudia.